Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Gálatas. No sé, hermano Walter, cómo estamos, si cortamos, estamos en vivo, pero igual vamos a abrir el libro de Gálatas en el capítulo número 1, versículos del 1 al 5, y bueno, nos vamos a poner de pie para darle reverencia a la palabra. Gloria al Señor. Los primeros 5 versículos, hoy vamos a estar hablando de la introducción al libro, introducción a la epístola o a la carta de los Gálatas. Capítulo 1 del 1 al 5. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Y vamos a leer, dice así el Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, mi Dios, venimos delante de ti para pedirte, Señor, que a través del Espíritu Santo nos abra el entendimiento y la razón, que toque nuestros corazones, Señor, para que la palabra como semilla entre, mi Dios, y dé su fruto, que pueda multiplicarse, Señor. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas, que sea tuya la gloria de todo lo que acá se haga, Señor, y perdona nuestros pecados para que fluya con poder tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Siempre le he dicho y siempre le he sostenido, una de las mejores inversiones que usted hace en la semana es venir los jueves a su estudio bíblico. Es una de las mejores inversiones que usted puede hacer, porque es el conocimiento de la palabra lo que lo va a hacer crecer. Es el conocimiento de la palabra o el estudio de la palabra lo que lo va a hacer madurar. Es el estudio de la palabra, hermano, lo que le va a dar las herramientas necesarias para que diga conmigo peregrinaje. Porque es un peregrinaje, hermano. Es un peregrinaje. Vamos a la tierra prometida, vamos hacia el cielo, vamos a la patria celestial, pero mientras vamos en este peregrinaje, pues el estudio de la palabra de Dios es lo que le facilita, es lo que le ayuda, es lo que lo equipa, lo que le da las herramientas necesarias para que este peregrinaje sea de la mejor manera. Amén. Me maravillo cada vez que estudio la palabra, me maravillo porque a pesar de haber sido escrita hace más de 2000 años, sigue vigente. Diga conmigo vigente. Sigue activa. Hermano, sigue con la misma fuerza, con el mismo poder para transformar. Y hay algo que hace ese milagro, y es la pertinencia. Diga conmigo pertinencia. ¿Qué es eso, pastor? Significa que no importa cuándo fue escrita la Biblia, sigue vigente sus enseñanzas, siguen aplicándose. Posiblemente si el Señor no viene y nosotros partimos a casa, partimos a la presencia del Señor, y es nuestra descendencia la que crezca y siga corriendo las iglesias, la palabra de Dios va a seguir teniendo el mismo poder y la van a seguir predicando y van a seguir hablando, como el día de anoche en la casa de oración hablaban de el paralítico que fue transportado por 4 personas y abrieron un hoyo en el techo para bajarlo, y siempre, cada vez que escuche la misma párrafo de la escritura, siempre va a haber algo nuevo que transmitirle, siempre. Ahora, contento, hermanos, porque arrancamos con la epístola, arrancamos con la carta a los Gálatas. Empecemos hablando, para los que anotan, el autor indiscutiblemente, ¿quién es? Es el apóstol Pablo. Ahí lo tienen en el primer versículo del capítulo número 1. Pablo. La fecha, aunque no aparece en la Biblia, a no ser que sea una Biblia de estudio, la fecha en la que se escribió fue entre el año 48 y el año 60 después de Cristo. El año 48, el año 60 después de Cristo,
Es decir, se escribió más o menos 30 años después que Cristo había resucitado, 30, 27, etcétera, por ahí, años después que el Señor había partido a la casa a la presencia del Señor. Y en esos 30 años, en esos 25 años, hermanos, la iglesia ya había caminado. Quien le venga a decir que la iglesia cristiana evangélica nació en el tiempo de la Reforma, en 1500 y algo, como consecuencia de Martín Lutero, anda más perdido que el día que se perdió la cabra, hermano. Anda más perdido que Adán buscando a la suegra para darle regalo. En serio, hermano. Anda más perdido. La iglesia nació en el tiempo de Jesucristo. La iglesia cristiana. Nosotros nacimos en el tiempo de Jesucristo. Y en ese tiempo que había pasado, desde que Cristo había ascendido a la presencia del Padre, a el tiempo en que se escribe la carta de los Gálatas o a los Gálatas, hermano, habían sucedido infinidad de cosas. Habían sucedido infinidad de problemas. Igual que cuando usted recibió al Señor al tiempo actual, ¿sí o no? Han pasado cantidad de cosas. ¿Sí, amén? Cosas buenas, cosas no tan buenas, experiencias. Ahora, ¿quién era el destinatario? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quién va dirigida la carta? Ya vimos el remitente, ya vimos quién la escribió. Ahora veamos a quiénes va dirigida. A los Gálatas. ¿Y quiénes son los Gálatas? Exacto, los Gálatas son los habitantes de la región de la provincia de Galacia, ¿verdad? Por ahí le voy a poner un mapa solo a manera de introducción para que pueda tener una idea. Sí, amén, hermano Walter. Por ahí. Para que tenga una idea. Yo sé que con su ojo biónico 2020 alcanza a leer. Sí, amén. Pero para que tenga una idea, me pone el otro, por favor. Ok. Aquí está Jerusalén. Aquí está Israel. Sí, amén. Esto es África, Egipto. Y entonces, ¿dónde está Galacia? Galacia es toda la zona que ve en verde. ¿Sí, amén? ¿Me está siguiendo? Es decir, Pablo le está escribiendo a todas las iglesias que están ¿dónde? En Galacia. Y pues se llaman los Gálatas. ¿Qué iglesias estaban en Galacia? Listra, Derbe, Iconio, Antioquía, etcétera, etcétera. Los registros bíblicos enseñan que el lugar donde el apóstol ministró es en la zona sur de Galacia. No se menciona nada de la parte norte. Arriba no se menciona nada, simplemente se habla de la parte sur, ¿verdad? Ahora me pone el otro mapa para que tenga una idea más general de por dónde estamos hablando. Estamos hablando, aquí seguimos con Jerusalén. Acá por acá está Galacia, ¿sí? Es la actual Turquía. Donde queda ahora Turquía es la parte de Galacia, ¿verdad? Aquí está Turquía, aquí está Grecia, la bota, Italia, España y África. ¿Sí, amén? Ahora, ¿es para qué? Es para que tenga una idea, gracias hermano Walter, para que tenga una idea de por dónde andamos. Cuando usted estudia la Biblia, cuando usted lee, hermano, no es necesario ir allá para conocer. A través de lo que usted lee, a través de las fotografías, a través de la historia, a través de los mapas, sin necesidad de haber ido allá, usted tiene una noción, tiene una idea de todo el panorama de aquel lado. Ahora, Pablo le está dirigiendo la carta, versículo número 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo, ¿a dónde dice? A las iglesias de Galacia. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? ¿Cuál es el propósito de la carta? El propósito de la carta es reivindicar el llamado de Dios, pero sobre todo el evangelio de la gracia. Ese es el propósito, reivindicar, es decir, volver al lugar que le corresponde
el evangelio de la gracia. ¿Por qué razón? Porque lo que le dije, en esos 20, 25, 30 años, ¿qué había pasado con referencia a las enseñanzas de Jesús? Se habían tergiversado o transgiversado. Se habían, ¿qué sería la palabra? Habían entrado confusión, le habían agregado, le habían quitado, se habían confundido. Entonces, el apóstol, entre las confusiones que habían ocurrido, es que, y ya lo voy a explicar, habían tergiversado lo que es la gracia, la enseñanza de la gracia, especialmente que la salvación es por fe. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Tiene mucho que ver. Porque yo lo sigo escuchando muchos de ustedes. Lo sigo escuchando. Cuando dicen, por ejemplo, y así bien dramáticos, es que si no tal cosa, no me voy en el rapto. Es que si pasa tal cosa, se quedan. Y yo cuando oigo eso, hermano, digo, bueno, es que realmente tengo 2 años de predicarles. Algunos han estado conmigo en estudios de doctrina por 2, 3 años y todavía no les ha entrado. Que la salvación es por gracia, no es por obras. La salvación no es por obras. Entonces, ¿qué había pasado con la iglesia de los Gálatas? La salvación, hermano, le habían agregado cola. Y ya no solo era por gracia, ya no solo era por fe, ya no solo era por el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que le habían agregado cosas. Entonces Pablo se ve en la necesidad de mandarles una carta, ¿para qué? Para reivindicar de nuevo el evangelio de la gracia, para volver al estado original de lo que Cristo había enseñado. ¿Me está siguiendo? Gloria a Dios. Ahora, específicamente, ¿qué había pasado? Habían falsos maestros que enseñaban a cristianos judíos, lo que le estoy mencionando, un doble error. Ojo con los falsos maestros. Hermano, en serio se lo digo, ojo con los falsos maestros. Ojo con todo lo que usted mira en las redes. Así parezca el apóstol más nombrado, así parezca el personaje más famoso, así parezca la iglesia más grande, así parezca que sea la persona que tiene más seguidores. Ojo con lo que escuchan. Ojo a lo que le ponen atención. Porque ¿qué había pasado acá? Habían falsos maestros que le enseñaban a los cristianos judíos, es decir, los judíos que se habían convertido al cristianismo, habían falsos maestros que estaban enseñándoles. ¿Y qué les enseñaban? Que una persona era salva no solo por la fe, sino que también por las obras. Eso les estaban enseñando. Que la salvación no solo era por la fe, sino que también era por las obras. Amén. ¿Y qué obras, por ejemplo? ¿Qué obras? Los falsos maestros les estaban enseñando que aparte de la fe, por ejemplo, tenían que circuncidarse el prepucio para ser salvos. Tenían que circuncidarse el prepucio. ¿Me está siguiendo? Alguien que no se circuncidaba el prepucio no podía ser salvo. ¿Perdón? El prepucio. El prepucio, ok. En el órgano masculino, ¿verdad? El extremo, el pellejito, como dicen, lo que sobra, ¿sí? Tenían que cortárselo. Porque esa era la señal del pacto de los hebreos con el Señor. Si alguien no se cortaba el prepucio, no podía ser salvo. Si alguien no participaba de los rituales judíos, no era salvo. Ahora, usted me va a decir, pastor, ¿y qué tiene que ver eso ahora? Muchísimo, hermano. Porque mucha gente le va a decir, a ver qué color de pelo andás. Esos rayos ya te condenaron. Hermano, ¿cuántas condenadas hay acá?
Hermano, y a usted y a mí nos da risa, nos da gracia. Pero hay iglesias legalistas. Hay iglesias, hermano, extremadamente legalistas, que si usted usa aritos, si usted usa oro, si usted se maquilla, si usted usa pestañas, si usted hace manicure, pedicure, si usted se tiñe el pelo, si no anda faldas abajo de la rodilla, si anda tapada hasta acá y si no usa mantelina, no es salva. Hay iglesias así, hermano. Entonces, lo mismo estaba pasando. La salvación es por la fe en Jesús. Más nada, menos nada. Ahora, indiscutiblemente, que si usted es salvo, va a dar fruto, hermano. Si usted es salvo, va a dar fruto. ¿Sí, amén? Alguien que no da fruto, hermano, bueno, no estoy poniendo en duda la salvación, pero quizá habría que volver a ganarlo. Alguien me dice, pastor, ore por mi esposo, ore por mi esposa. Y yo, hermano, porque muchas veces de veras soy prudente. Muchas veces porque me quedo callado, la pienso pero no se la digo. Pero ganas de preguntarle, ¿y por qué quiere que oremos? ¿Porque regrese? ¿Porque se afirme o para que nazca de nuevo? ¿En serio, hermano? ¿Me está siguiendo? Que regrese, que se afirme o que tenga un verdadero nacimiento de nuevo, genuino. Vale la pena preguntarse. Sí, vale la pena preguntarse. Y estos falsos maestros estaban enseñando que a la salvación había que agregarle todo el ritualismo de los judíos, igual que ahora. Ahora, Pablo no era lo que había enseñado. Eso no es lo que Pablo había enseñado. ¿Qué había enseñado Pablo? Pablo había enseñado que un hombre es salvo por Cristo y únicamente por Cristo. Eso había enseñado Pablo. Pablo había enseñado que lo que salvaba era la gracia de Jesucristo. Pablo había enseñado que una persona no gana y no amerita para la salvación. Porque nuestras mejores obras, como dice el libro de Romanos, capítulo número 3, si no me equivoco, porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Dice Romanos, Pablo hablando, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Porque todos hemos pecado este día. ¿O alguien no pecó? Todos pecamos. De diferentes maneras. Por omisión, por comisión. Por haber hecho algo o por haber dejado de hacerlo. De vista, papacito, yo las conozco. O viceversa. Mire, te voy a sacar ese chamuco, Joana. Pero se le vinieron en la valija. Hermano, pecamos por ver, pecamos por oír. Quienes se repitieron porción de comida ahora. Eso es gula, hermanos. Pecado. ¿Ah? Se ha sentido desmotivado, triste, desanimado. Esa falta de fe es pecado. Han dado soberbio, arrogante, prepotente, orgulloso, han dado macheteando a medio mundo. Es pecado. Entonces, el hombre no puede alcanzar por sus propios méritos lo que Cristo alcanzó en la cruz. Una persona es salva por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, aquí voy aterrizando. Eso es lo que Pablo enseñaba, que distaba de lo que estos falsos maestros estaban enseñándole a los hermanos.
Ahora, ¿qué pasó? Oiga esto. Empezaron a acusar a Pablo que era un fraude. Empezaron a acusar a Pablo que no era un verdadero ministro. Empezaron a culpar a Pablo que no era un verdadero apóstol. Porque un verdadero apóstol, oiga lo que decían los falsos maestros, un verdadero apóstol, un verdadero ministro, un verdadero pastor, una persona que no es un fraude, tendría que enseñar que la salvación era por la fe más las obras. Eso decían los falsos maestros de Pablo. Entonces empezaron ¿a qué? A acusarlo, empezaron a cuestionar su llamamiento, empezaron a minimizarlo. Entonces, aquí entramos ya en lo práctico. ¿Qué hace Pablo? ¿Se queda de brazos cruzados? ¿Se queda sin hacer nada? ¿Qué hace Pablo? Exacto. Se para y empieza a escribirles una carta para hacerles ver el error que están cometiendo. Hermano, cuando su fe es atacada, cuando cuestionan su fe, usted tiene que defenderse, hermano. Usted no tiene por qué quedarse callado. Usted no tiene por qué decirle sí, amén a todo. Claro, no se trata de pelear, no se trata de discutir, pero hermano, usted debe estar preparado para presentar defensa de lo que usted cree. Usted debe de saber dónde está parado. Para eso son los estudios de los jueves, para que usted tenga palabra, para poder debatir. A veces, hermano, cuando me dicen, mire lo que publicaron, me dicen, y yo veo y digo, pero es que no puedo debatir nada, son argumentos pero tan risibles los que presentan. Ni siquiera me animo a ir y debatir, no hombre, me están poniendo versículos fuera del contexto para tener pretexto para enseñar una mentira. Digo, no vale la pena discutir por eso, no vale la pena. Es que andan tan perdidos, no vale la pena perder mi tiempo. Póngame un teólogo, tráigame un curita para debatir, tráigame un sectario para debatir, pero debatir por un versículo, no vale la pena, hermano. Pero tiene que estar preparado. Ahora, entremos en la Biblia. ¿Y por qué le digo esto? Porque vea la manera como Pablo comienza su carta, totalmente distinta a las otras cartas. Vea el versículo número 1. Dice, Pablo, de entrada, hermanos, están cuestionando mi apostolado, están cuestionando mi ministerio, están cuestionando mi cristianismo. ¿Qué les escribe? Pablo, apóstol. Vaya. Ve la defensa. Pablo, apóstol. ¿Y qué dice? No de hombres. Como quien dice, ¿lo creas o no lo creas? ¿Lo aceptes o no lo aceptes? ¿Te guste o no te guste? ¿Esté de acuerdo? Pablo, apóstol. Amén. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó, dice, de los muertos. Hermano, y hay situaciones, saliéndonos del contexto, hay situaciones en su vida que no quieren mano aguada. Hay situaciones en la vida que quieren mano dura. Hay situaciones en la vida que quieren acción, hermano. Hay situaciones en la vida que piden o que se necesita que usted se pare con firmeza. Piense en esta hora en su vida. ¿Qué situaciones en su vida por venir de blandito, por venir, hermano, transigiendo, cediendo, por venir dándole largas al asunto?
Ay, no, es que yo no soy para pelear. Hermano, por ética y porque no vale la pena, no entro en detalles, pero el pastor Andrés ya está en El Salvador. Viera el gran rollo, hermano. Viera el gran rollo. ¿Por qué? Porque, hermano, uno tiene que ser firme. Firme muchas veces. Y al toro bravo, los cuernos, hermano. Al toro bravo, los cuernos. Entonces Pablo viene y le dice, bueno, a mí no me interesa que no crean en mí. A mí no me interesa que cuestionen que por qué paso todo el día metido en la iglesia. Lunes la iglesia, miércoles grupo de oración la iglesia, jueves ahí te tiene dormido el pastor, estudio bíblico iglesia, sábado de celebración iglesia. Y todavía lo invitas el domingo a tu casa para que venga a comer. Iglesia. ¿Y qué pues? O sea, Pablo dice, no me interesa lo que piensen. Yo soy apóstol, Dios me llamó. No he sido llamado por hombre, sino por Jesucristo. Porque ¿sabe qué, hermano? A la final, oiga bien esto, no importa cuánta gente tenga en su contra, no importa cuánta gente cuestione su evangelio, no importa cuánta gente lo critique, lo señale, se burle, no importa cuánta gente... No importa cuánta gente tenga usted en contra, siempre va a haber alguien que va a estar de su lado. Ve el versículo número 2. Gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo número 2? O sea, Pablo y todos los hermanos que están conmigo. ¿Sí, amén? ¿Cuántos? O sea que a pesar que estaban cuestionándolo, a pesar que estaban poniéndole en tela de duda, sin embargo, ¿qué? Había gente con él, hermano. Sí, amén. Usted no está librando esta batalla solo. Va a haber gente de su lado. La palabra dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Decía un predicador allá en El Salvador, que es de Costa Rica, se llama Hugo Solís: yo y el Señor, yo y Jesucristo somos mayoría. Yo y Jesucristo somos mayoría. Ay, es que en mi casa solo yo soy cristiano. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Usted va a ser el medio, usted va a ser el canal, usted va a ser el instrumento, créalo, a través o por medio del cual el evangelio va a entrar en ese hogar, hermano. Hay gente con usted. Y Pablo les dice a todos los hermanos, y todos los hermanos que están conmigo, dice, a las iglesias de Galacia. Si Dios es con usted, ¿quién contra usted? No se desanime. No se deprima. Si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Ahora, en el versículo número 3, lo que le mencionaba, la forma como Pablo saluda a los hermanos de Galacia o los Gálatas, enseña que el problema es serio y que, hermanos, él se está dando su lugar. Él se está dando su lugar. ¿Qué tiene de diferencia? Y lea el saludo que les da. ¿Qué les dice? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo es el saludo que les da? Seco. Porque la falta que estaban cometiendo era bien grave. El problema que estaba pasando era bien grave. Vaya por favor a Romanos, al capítulo número 1, para que tenga una comparación de cuál era el estilo de Pablo. Romanos en el capítulo número 1, para que tenga una idea. Romanos está después de Hechos.
el capítulo número 1. Vea lo que dice el capítulo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿verdad? Pero luego baja en el versículo número 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. Ve el 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, dice. ¿Sí? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Sí? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. ¿Sí? Les dice en el 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, ¿cómo es el saludo de Pablo a los romanos? ¿Cómo es? ¿Friendly? Amigable, más amoroso, más estrecho. Vea el saludo a los corintios. Pase la Biblia y vaya a los Corintios. Capítulo 1. Capítulo número 1. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, dice. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios. Hermano, ve el saludo amigable. ¿Sí, amén? Veamos un ejemplo más. Por ejemplo, vea a los filipenses, por ejemplo. Un poquito más adelante, a los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ya llegó. A todos los santos en Cristo, gracia y paz a vosotros de Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea, el tipo de saludo que Pablo le hace a las demás iglesias dista muy diferente al saludo que Pablo le hace a los Gálatas. Vuelva a Gálatas. Vea Gálatas, dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, hermanos, Pablo está tratándolos con la severidad que el problema amerita. ¿Sí, amén? Decía mi hermano Edwin, no vamos a terminar el año de la manera como lo comenzamos. Pero si usted no hace nada respecto a muchas situaciones que están presentes en nuestra vida, yo le he dicho, no tengo el don de profecía, pero soy profeta de consecuencias. Si usted no hace nada referente a las situaciones que están en su vida, si no toma el toro por los cuernos, si no le da la seriedad que amerita, le puedo asegurar que como comenzó el 2019, así lo va a terminar. O peor. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos darle la seriedad, tratar el problema con la seriedad que tiene, hermano. Y el problema es que están afectando, usted vio en el mapa, están afectando a una cantidad de iglesias. No es a una.
Cada viaje misionero, hermano, oiga esto, cada viaje misionero duraba años. Años. Y no es como ahora, todos esos que dicen que Cristo me llamó a las naciones, y como no, vas en primera clase a un hotel 5 estrellas y te dan $3,000 de ofrenda. Mire qué galán. Sí, es que cualquiera Dios lo llama a las naciones. ¿Quién quiere ir a las naciones? Sí, primera clase, 5 estrellas el hotel, limusina esperándolo, $4,000 de ofrenda. ¿Verdad? Cualquiera, ¿verdad? No era hacia acá. Hermano, cada viaje era, y usted lo ve en Listra, en Derbe, hermano, fue apedreado, fue golpeado. En una ocasión a Pablo no lo siguieron apedreando porque lo dieron por muerto. Y lo sacaron a la orilla, lo sacaron al límite de la ciudad y ahí lo dejaron tirado. El Señor lo levantó para que siguiera predicando. Ahora, había mucho de por medio en juego. Muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos hermanos, muchos futuros convertidos. No podía Pablo entrar con paños tibios. Tenía que entrar con firmeza. Y esta noche el centro del pensamiento que quiero dejarle es que antes de que termine el 2019 hay situaciones que ya no pueden tratarse con paños tibios. Quieren firmeza. Quieren mano dura. Ahora, no se me quede serio porque todos están así como, no, sí tiene razón. El pastor pensando, ¿y cómo voy a hablar con ese hombre? Está pensando, ¿cómo voy a hablar con ese hombre? Si con solo verle la cara me asusta, me va a morder. ¿Cómo voy a hablar con esa mujer? Está pensando. ¿Cómo le voy a exigir a mis hijos y casi que me pegan, me sacan de la casa? Está pensando. ¿Cómo voy a hablar con mi jefe? O sea, yo lo entiendo, hermano, pero no está solo. El Señor está con usted. El Espíritu Santo está con usted, mi hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, tiene las promesas de la palabra. Hermano, tiene el respaldo del Altísimo. No se le manda a hacer nada que no esté capacitado para hacer. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, hermanos, esta noche oremos. ¿Para qué? Para que dejemos de tratar esas situaciones con paños tibios y le entremos como amerita entrarle, como lo hizo Pablo en la introducción. Y esta es solo la introducción a la carta. El otro jueves, si el Señor lo permite, o cuando volvamos y sigamos con el estudio, ahí se va a ir dando cuenta cómo Pablo sigue atacando el problema. Amén, iglesia. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria